Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos al podcast de Nación Artista nuevamente. Quiero aprovechar antes de iniciar este episodio para invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo ya que su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo. Y también si ustedes consideran que conocen a alguien que esté involucrado en el negocio o en la industria de la música, por favor compartámosle este contenido para que llegue a más gente. Y quiero aprovechar también a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Tengo el gustazo de tener desde Costa Rica a Fernando Fonseca. Él es músico costarricense y director creativo del sello discográfico Pluvial. Así que, Fernando, qué gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente, un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Mira, si querés, para dar inicio al episodio del día de hoy, contanos un poco más acerca de tu historia personal y profesional con la música. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando en toda esta industria? Ok, a ver, yo siempre he estado como un poco involucrado con la música, en un inicio tal vez como escucha y luego posteriormente como haciendo la música, ¿verdad? Mi papá, desde que me acuerdo, toca guitarra, es un aficionado, pero toca guitarra desde que tengo memoria. Tuve la suerte de vivir en un barrio en el que todos mis vecinos eran músicos. Al frente la señora tocaba órgano, el vecino de al lado tocaba violín en la orquesta sinfónica. Y como que eso fue como un poco como la parte de crecer, que es muy interesante porque, digamos, en mi familia, obviando el hecho de que mi papá toca guitarra, no ha habido como tanto como de artistas o en su defecto como de músicos en general, ¿verdad? Y posteriormente, cuando cumplí 8 años, casi que por obligación tuve que entrar a una artística en la escuela, y esa artística era guitarra, y desde ese momento he tocado guitarra. Ahorita tengo 41 y digo, han pasado ya bastantes años de eso. Además de eso, bueno, yo no estudié música, sino que he sido como músico empírico toda la vida, y además, yo lo que estudié fue cine. Eso es, como decir, ese es mi trabajo principal. Y en pandemia, que fue cuando no había nada que hacer, fue cuando decidí estudiar producción musical. Aproveché la oportunidad de una beca que había por ahí para estudiar producción, y desde ese momento como que decidí convertir la música en algo un poco más serio, y ahora es como un medio tiempo que tengo en conjunto con mi trabajo como en cine. Genial, muchas gracias ahí por compartir eso. Yo te quería preguntar, me parece curioso tu caso porque realmente, como decís, empíricamente desde niño, pues tuviste ese acercamiento con la música, pero fue hasta más adelante que te fuiste involucrando más de manera profesional en esta industria. Yo justamente te quería preguntar por ese momento en específico, ¿verdad? Que sentiste que la música dejó de ser solamente una práctica o un hobby personal y empezó a convertirse en un proyecto con estructura, con objetivos claros, algo más tangible. Sí, a ver, como que, digamos, la música siempre fue el objetivo, ¿verdad? Eso sí, era como algo que yo tenía muy claro. Pero en el momento el objetivo era como muy puntual y era poco asequible, ¿verdad? Estamos hablando de que estos son los 90, Costa Rica, no existía la posibilidad de estudiar ingeniería en sonido o producción musical porque simplemente era imposible, ¿verdad? No había una escuela. Entonces, yo conocí a un chico que estudió en la Universidad de Costa Rica producción audiovisual, y él, estudiando producción audiovisual, agarró una de estas becas Fulbright y se fue a UCLA, creo que fue a estudiar producción musical. Entonces yo dije, bueno, tal vez ese es el camino. El camino es estudiar una cosa que esté cerca más o menos y de ahí hacer el brinco, ¿verdad? Y al final terminé enrollándome con el cine y me gustó muchísimo el cine y al final me quedé ahí. Pero el objetivo siempre fue ese. Entonces, como que la inquietud y el deseo como de tener la capacidad de hacer música y de capturar esa música en una forma adecuada y poder como hacer que otras personas la escuchen, fue algo que siempre existió y que nada más no había acceso en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? En el 2000, bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis ahí. Yo fui asistente en un estudio de grabación durante el 2010, 2015 aproximadamente. Entonces yo trabajaba en una productora, había un estudio de grabación interno y yo hacía horas ahí
para poder aprender cosas de grabación, ¿verdad? Entonces, para cuando llegue el 2020, que no hay nada que hacer, yo ya tenía algo de conocimiento de cómo se grababa la música correctamente, por lo menos de la técnica, en verdad, del proceso de grabación. Y esta beca que me da un instituto que se llama DJ Lab acá en Costa Rica, me permite como explorar todas las partes de la producción musical que no son necesariamente técnicas. Toda la parte más como de arreglo, de cómo hacer diseño sonoro, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me doy cuenta que tal vez este sueño que tenía siendo más niño de querer hacer música y que eso fuera como algo de lo que uno pudiera vivir, para ponerlo como en palabras más sencillas, ¿verdad? No era tan imposible, no era fácil, definitivamente no es fácil, pero por lo menos ya había una estructura que existía para poder hacer esto en oposición a lo que sucedía en los 90, ¿verdad? En los 90 no habían tantas cosas sucediendo alrededor de la música en ese sentido. Sí, completamente. Y bueno, no sé si quisieras comentarnos también un poco qué beneficios sentís que te dio haber aprovechado esta beca y poder haber estudiado producción musical y cómo lo has integrado con todo tu background en el cine. Eh, Eso es una gran pregunta. A ver, em, en el cine usualmente, digamos, mi especialidad siempre fue, o bueno, por mucho tiempo fue la postproducción, entonces siempre hay un involucramiento indirecto y directo con el sonido, pero viene de un lugar distinto, ¿verdad? Que es como el hecho de camuflar errores de sonido que existieron durante la grabación en set o creación de espacios que normalmente de pronto no los tenés en locación, ¿verdad? Em, Como que hay una noción de cómo funcionan algunas cosas, de cómo funciona el Pro Tools, o sea, hay como muchas cosas sucediendo ahí que se parecen o que viven en una misma, en un mismo vecindario, ¿verdad? Eh, cuando, Cuando llevo esta beca, lo que me doy cuenta es de muchas cosas, principalmente, digamos, yo soy guitarrista, ese ha sido mi instrumento principal toda la vida prácticamente. Em, y el tema es que la guitarra tiene ciertos atributos, cierta organización que lo hace un instrumento muy particular y digamos, cuando quieres hacer música rock, la guitarra está muy bien dispuesta para poder hacer música rock porque o sea, así fue como se inventó el rock, ¿verdad? Ese es el instrumento base. Entonces, en el momento que comienzo a integrarme en una escuela en la que la guitarra no es algo relevante, porque no lo es una escuela donde mayoritariamente se se estudia para hacer música electrónica. Entonces empiezo a entender, por ejemplo, los sintetizadores, cómo funcionan los efectos, cómo puedo hacer cierto processing para mezclar ciertas cosas. Y de pronto me doy cuenta que, voy a hacer otra parte de acá, pero ya por el momento en el que yo estaba haciendo la beca, que estaba ya estudiando la beca, ya yo tenía 2 discos hechos, que los hice a pie, ¿verdad? Con los conocimientos limitados que tenía en ese momento. Entonces, cuando me doy cuenta de las posibilidades que tenía y que no aproveché, dije, ok, aquí hay que parar un momento y hay que acercarse a la producción desde un lugar un poco tal vez más holístico. Eh, yo creo que es bueno tener el ímpetu de hacer cosas y de sacarlas y de grabarlas y demás, pero creo que ese ímpetu también tiene que tener un orden. Yo creo que en general todas las artes que existen eh, siempre están construidas sobre un Excel, ¿verdad? Y suena muy feo, pero esa es la realidad, digamos. Si uno no sabe cómo quiere producir una canción, si uno no lo tiene claro, está bien llegar a experimentar. Y se puede experimentar cuando estás grabando en la sala de tu casa. Pero si quieres grabar en un espacio donde estás pagando, donde tenés un productor que le pagas por las horas y demás, no tenés esa flexibilidad. Entonces, es importante tener un poco de orden y un poco de perspectiva sobre dónde querés gastar tus recursos, ¿verdad? Tus recursos pueden ser lo que sea, puede ser plata, puede ser tiempo, puede ser que te presten un sintetizador o que te presten una guitarra por una cantidad de días para que grabes. Entonces, al final, tratar de pensar cómo uso mis recursos de forma que se escuchen, ¿verdad? Y, y esto como que ahí fue donde me cambió un poco la perspectiva. Cuando grabé el primer disco con mi banda, eh, grabamos en las casas de todos. Nos llevábamos las cosas, todo era portátil. eh, y ahí íbamos y la cosa funcionó, pero es un disco que tiene
un montón de problemas de muchos tipos. Y no creo que eso tenga nada de malo. Creo que nada más refleja un periodo muy específico, es una ventana en el tiempo. Pero definitivamente, si escuchas ese disco y escuchas el disco nuevo que está por salir en unos días, te vas a dar cuenta que hay un brinco cuántico, ¿verdad? Ese brinco cuántico no solo es técnico, sino que también es un brinco cuántico de gusto. Ahora nos gusta música diferente, componemos en forma diferente. Hay 9 años de diferencia entre uno y otro. Entonces, por supuesto, inclusive si sonara igual sería un problema. Entonces siento que ahí es donde está como esa sensación de que las cosas cambiaron un poco durante ese periodo. Fernando, y aprovechando ahí un poco a platicar acerca de Pluvial, de su origen y la visión que tiene el sello como tal, contaros un poco en sí cómo fue que nace el sello discográfico y realmente cuál es el vacío o el nicho que está buscando centrarse. Ok. em, que la historia es un poco así. Yo siempre, la música que he escuchado a través del tiempo, mayoritariamente ha sido rock y metal. Ese es mi universo. Em, y durante un tiempo estuve trabajando en una película o un proyecto de película, ni siquiera era una película como tal, de un cineasta guatemalteco que se llama Giuseppe Badalamenti. Giuseppe me mandó un montón de cosas para que yo viera de lo que había filmado y demás, y entre eso me mandó una carpeta de música. Nunca había escuchado ese tipo de música en mi vida. Todo era ambient. Recuerdo que había música de William Basinski, Lossil, había muchísimas cosas de Brian Eno. Y digamos, obviamente como metalero, yo nunca había escuchado eso. O sea, para mí era absolutamente ajeno. Y de pronto me veo escuchando la carpeta completa de música. Que estamos hablando de aquel momento, eran cientos de gigas de música, que era una locura lo que me había mandado Giuseppe, ¿verdad? Y de pronto como que eso me quedó ahí resonando un poco. Y en el 2019, perdón, se veía venir ya el COVID, como que todo estaba como muy acomodado, a que el mundo se iba a parar un tiempo, ¿verdad? El Ministerio de Cultura acá en Costa Rica decide crear como una especie de concurso, llamémosle concurso, pero realmente es un grant, una beca de gobierno, digamos, para crear obra artística durante el periodo que inicialmente pensábamos que iba a ser muy poco eh, de cuarentena, ¿verdad? Entonces la idea es como, bueno, te damos este grant, con esta plata realizas un periodo, una obra o un proyecto, y ya cuando se acaba la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia, pues bueno, todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Esa era la lógica del proyecto. Entonces, estando ahí como en ese momento dije, bueno, tal vez por las complejidades del momento, como que salir y reunirse con gente es un tema, como que grabar cosas grupalmente va a ser un rollo. Entonces decidí como agarrar y hacer un proyecto de ambient y fui a grabar cosas a la calle. Entonces mi idea era como samplear ambientes vacíos y los sonidos que estaban como nada más como ya no habían carros en las calles, no habían personas, no había nada, entonces al final los sonidos de ambiente se vuelven sonidos de ambiente nada más. Que normalmente nunca los tenés porque siempre hay cosas sucediendo en la ciudad, ¿verdad? Entonces a partir de eso yo compuse un disco de puros samples y ese disco de puros samples hizo que por alguna casualidad del destino yo empezara a conectar por razones que no puedo ni explicar porque no sé, con personas que también hacían esto, pero que yo no los conozco porque no es la escena en la que yo normalmente estaba, porque al final de cuentas, digamos, si yo voy a un concierto de metal, ahí conozco unas cuantas personas, ¿verdad? Pero en la escena del ambiente y de la música electrónica, la música experimental, eso era completamente ajeno para mí. Este disco sale en el 2020 y a partir de eso comienzo a conectar con personas. En algún momento conecto con José, que es mi socio, la otra parte de Pluvial. José tiene dos proyectos ambient, uno que se llama EUS y el otro que se llama Contradicta. Em, con EUS, José saca cosas constantemente, normalmente en cassette, y después de un rato nos hicimos amigos y en algún momento llegamos a una conclusión de que era que necesitábamos como una especie de ventana o una especie de repositorio en donde poner la música que nosotros hacíamos, desde un lugar como del ambiente, específicamente música experimental,
y también música de artistas que nosotros admiramos de la escena local o de la escena latinoamericana, ¿verdad? Con los que no solo queremos hacer cosas, pero que también ellos tengan cosas que quieran enseñar y que de pronto la posibilidad que ellos tienen de mover un disco de pronto se vuelve limitada. Porque digo, a fin de cuentas, si vos mueves un disco solo, sos vos solo en tu casa, eh, tus canales de distribución son relativamente limitados y están limitados por muchos factores, entre ellos económicos, el reach que tienen tus cuentas de redes sociales o la estrategia de la forma en la que vos querés moverlo. Entonces, hay que hacer un paréntesis con esto. La mayor parte de las personas que hemos conocido en el proceso del label y del ambient tienden a ser personas que tienen su arte como muy entendido, ellos saben qué es lo que están haciendo, pero no necesariamente son las personas más sociales, no necesariamente son las personas que te hacen un reel donde explican qué es lo que están haciendo. Entonces, una estructura de promoción normal que tendría un artista pop, de pronto no te sirve. Estás ahí, ¿verdad? Topas con pared, no puedes moverlo así. Entonces, em, la idea de Pluvial era poder crear esta ventana para enseñar, mostrar música, pero mostrarla a partir de estrategias que no necesariamente fueran como, hey, hola, mi disco está en Spotify o en Apple Music, vayan y lo escuchan y entonces tenés 3 escuchas en un año y digo, eso es un poco la vida del ambient y se entiende que eso es lo que es, pero al mismo tiempo nos gustaría que no fuera necesariamente así, sino que en lugar de tener 3 escuchas al año, que puedas tener 10 y que, digamos, ese espacio te genere oportunidades de otros tipos. Estamos claros que un disco de Pluvial o en general cualquier disco de ambient no puede competir con Taylor Swift, eso es claro. Taylor Swift tiene una audiencia gigante que consume y que va a sus conciertos y demás, y sus conciertos son gigantescos. El ambient no tiene eso y nunca lo va a tener y está todo bien, no tiene nada de malo. Pero el asunto acá es que si tenés la oportunidad de llegarle a un público que es un poquito más amplio de lo que ya tenés, eso te va a abrir oportunidades distintas, no necesariamente dentro del label, sino que como músico, al final conoces otros músicos que invitan a tocar, tenés acceso a una residencia artística en otro país donde puedes desarrollar un proyecto que tenías. Entonces, a partir de eso es que esa es como un poco la lógica de Pluvial. Pluvial está organizado como en 3 formas, digamos. Forma número uno, poder sacar música. Eso es lo único que queremos, poder sacar música constantemente. Parte número dos, la música que sacamos mayoritariamente tiene que tener copias físicas. Ahora, que estamos hablando con copias físicas, no es como que vamos a vender discos, sino que tenemos cassettes coleccionables en algunos releases, eh, ediciones que son de colección. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar el disco que viene ahorita. Viene con un sintetizador pequeño, modular, con el que puedes jugar, que fue uno de los sintetizadores que se usó durante la grabación del disco. Entonces hay 10 copias, entonces las 10 copias están disponibles por un precio que al final, si buscas el sintetizador por tu cuenta, te cuesta mucho más caro de lo que te va a costar la copia del disco con una camiseta, con calcomanías, con su empaque, etcétera, ¿verdad? Em, entonces esa es como la búsqueda. Y como la tercera parte es poder proveerle a los artistas que están interesados en jugar con nosotros 2 líneas de trabajo adicionales, que son, nosotros estamos constantemente buscando residencias artísticas donde ellos puedan proponer sus proyectos, donde ellos puedan mostrar sus propuestas y que esas residencias, no sé, los llevan a Turmequistán un mes a producir un disco en una iglesia abandonada. O sea, son millones de opciones diferentes porque las residencias artísticas tienen características muy distintas todas. Y por otro lado, como yo estoy involucrado con el cine, con la parte del cine y con las películas en general, estamos buscando espacios donde podamos ya sea licenciar el contenido de estos artistas para alguna película o para alguna cosa, o en su defecto que estos artistas tengan la capacidad de acercarse a los productores en una función de compositores para poder componer score para estas películas, ¿verdad? Eso es un poco el overall view de Pluvial, digamos. Mira, y hablando un poco acerca de tu rol como director creativo, contarnos un poco también cómo es el acompañamiento que le dan a los artistas dentro de Pluvial y hasta dónde es que interviene el sello en sus procesos creativos. Ok, eso es una gran pregunta. Nosotros no intervenimos
en su totalidad en el proceso creativo, porque el artista de entrada es el único que entiende lo que es su concepto o lo que está desarrollando, digamos. Un muy buen ejemplo de esto es, bueno, el primer lanzamiento que tuvo Pluvial es un disco de EOS que se llama Completud. EOS está compuesto en una forma muy particular, son un montón de bloques pequeños que se pueden escuchar como un solo track o lo puedes escribir por separado. Ahora, cuando se estaba componiendo este disco, José era el único que tenía claro cómo era que se iba a realizar esto. Mi intervención podía ser definitivamente como en otros lugares, pero en la forma en la que él iba a componer, en la forma en que él iba a arreglar y cómo iba a sacar ese disco, no iba a ser como esa intervención, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo definimos esta parte de la dirección creativa? Tenemos como ciertas cosas de control de calidad, principalmente como en temas de mezcla y máster. Nos gusta que las mezclas tengan un buen sonido. Pasa que, por ejemplo, un grupo de los que consume ambient son los audiófilos, entonces obviamente en esta expectativa tenemos que proveer mezclas de muy buena calidad y masters de muy buena calidad. Por ese lado, digamos, hay como una visión de control de calidad. También, digamos, hacemos un proceso como de curaduría, José y yo. Esto no sucede solo en mis manos, sino que esto es entre los dos. A veces nos llegan propuestas de artistas que son muy interesantes, pero que de pronto no se alinean con lo que nosotros hacemos. Nos ha pasado un par de ocasiones que llegan artistas que hacen harsh noise o de pronto noise que son muy interesantes, sus propuestas están súper bien hechas, pero de pronto Pluvial no está necesariamente ahí todavía, entonces son artistas a los que les tenemos que decir, hey, tu propuesta está súper, pero no la vemos sucediendo acá. Hace poco nos llegó un disco como muy jazzero, súper jazzero, muy experimental, el disco es excelente. ¿Vive en nuestro universo? Definitivamente no, porque no tenemos forma de poder acercarnos a los reviewers que están constantemente escuchando música ambiente y decirles, hey, les trajimos un disco de jazz. Nos van a decir, bueno, chicos, aquí no es, ¿verdad? Entonces, también antes de nosotros como llegar y hacer que el artista desperdicie esta oportunidad, porque hacer un disco es muy complicado. Que desperdicie esta oportunidad con nosotros, o sea, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, la mayor cantidad de esfuerzo que podamos para que ese disco se mueva. Pero si los canales que nosotros tenemos para distribuir estos discos no son los correctos, es un mal uso de los recursos y la energía, ¿verdad? Que implica hacer un disco y sacarlo. Y digamos, en la parte, en lo que tal vez yo intervengo más es en el proceso como de imagen, cómo se ven las cosas, cuando vamos a hacer las fotografías de los lanzamientos, cómo se hacen, si hay videos, cómo estos videos suceden. O con Contradicta hicimos unos videos en vivo hace un rato que nos tomamos un rato para planearlos, que todo iba a ser en blanco y negro, o sea, habían como ciertas decisiones estéticas que iban sucediendo y que esas decisiones yo las iba curando, obviamente en conjunto con el artista tiene que estar de acuerdo de que eso se alinee con su imagen o con lo que, o como ellos se perciben a sí mismos, ¿verdad? Y bueno, en la parte gráfica también, la parte gráfica principalmente, los artistas muchas veces vienen con sus portadas ya como muy pensadas o conocen un artista con el que les gusta trabajar y de pronto ya tienen eso alineado. Entonces, ok, veamos cómo hacemos para que este arte que vos vas a hacer, nosotros lo podamos aprovechar en múltiples formatos distintos. Vamos a hacer calcas con eso, vamos a hacer un booklet para el cassette. ¿Qué vamos a hacer con esto, verdad? Entonces ahí es donde interviene más como la parte de dirección creativa y pues sí, es un poco como eso, básicamente, como un acompañamiento en el que el artista casi siempre tiene, el 99% de las veces tiene la última palabra, digamos. Fernando, bueno, claramente estamos hablando de un género que prácticamente es un nicho, ¿verdad? Como el ambient. Súper ¿Ustedes nicho, súper cómo, nicho. cómo buscan equilibrar esa libertad artística con volver sostenible en sí el sello? Bueno, eso es una gran oración. El sello no es sostenible. Por el momento no lo es. El sello es ahorita consume recursos. A ver, yo siento que un poco como que todos estos creative endeavors tienen esas características, ¿verdad? Al final, si
no sé, este es el peor ejemplo del mundo, pero Spotify es una compañía que consume recursos y si ves los estados financieros de Spotify que lo sacan una vez al año, te das cuenta que produce y produce una cantidad de dinero interesante, pero al final el consumo de recursos es una locura. La cantidad de inversionistas que tienen echando plata al fuego es altísima, ¿verdad? Obviamente, guardando las distancias, Pluvial una caja que consume recursos de muchos tipos. Un poco de plata, un poco de tiempo, un poco de investigación, hay un consumo constante. Entonces, el label ahorita no está ni siquiera en un punto de balance. Ahorita solo consume. Pero ¿cuál es un poco la expectativa a mediano plazo? La expectativa a mediano plazo es que nosotros podamos comenzar a ubicar los tracks de los discos o piezas en específico en cosas audiovisuales, entiéndase cine, entiéndase publicidad, documental, etcétera, etcétera. Porque este tipo de placements, de todo lo que es el sync licensing, que esto es parte gigante de ahora, más recientemente del mundo de la industria musical, el sync licensing provee pagos que son mucho más grandes de lo que puedes esperar en un Spotify, ¿verdad? O algún Sound Exchange que te paga una vez al mes los 3 centavos que recolectaron de tus plays. Y en un universo como el del ambient, de nuevo, son 1.5 centavos porque son 3 personas las que escuchan esto, ¿verdad? Entonces, la expectativa es crear estos espacios dentro de otros gremios, que esa música funcione para, uno, musicalizar obra audiovisual, que esa obra audiovisual genere ganancia y que esa ganancia, obviamente, un porcentaje llegue al artista, porque el artista es la persona que está generando esta propiedad intelectual, ¿verdad? Y que a nosotros también nos genere capital para poder trabajar con otros artistas, porque a fin de cuentas esa es la idea. Eh, digamos, si mi plan fuera hacerme millonario y vivir de pluvial, estaría súper mal apuntado. Y esto yo supongo que es un pensamiento que sucede mucho en el universo de la música. Yo puedo entender que un artista pop, por ejemplo, esté haciendo sus giras y sus conciertos y sus cosas de medios y de pronto esté comenzando a recibir pagos por sus conciertos y su música y sus plays en Spotify y en todas las redes sociales, de todas las plataformas musicales. Y tiene todo el sentido del caso porque es música que está diseñada para que la escuche un montón de gente y está súper bien. Eso es un gran negocio. Lamentablemente, el ambient no tiene esas características. Inclusive, digamos, si nosotros lleváramos un artista de ambient a un estadio, muy posiblemente no funcionaría, porque también mucho del proceso del ambient también sucede y tiene mucho que ver con los espacios en donde donde sucede. Entonces, al final, en Costa Rica, por ejemplo, ves activaciones de obras en museos de arte contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo, y ves un artista sonoro trabajando ahí. Entonces, está utilizando el espacio por sus características sonoras para poder hacer cosas adicionales, ¿verdad? Entonces, pensando como en toda esta lógica y todo este montón de cosas que he hablado que no tienen que ver necesariamente que directamente con la industria musical, la idea es que procesos alternativos que están en paralelo a la producción musical generen suficiente capital para nosotros poder ir desarrollando otros artistas y otras propuestas e inclusive ir sacando copias físicas que tengan otras características. Queremos en algún momento hacer una compilación con artistas latinoamericanos. Es otra cosa, nosotros mayoritariamente estamos buscando trabajar con artistas latinoamericanos, no queremos trabajar, no es que no queremos, pero lo que queremos es enfocarnos en artistas latinoamericanos porque los artistas en los Estados Unidos o los artistas en Europa o en Asia tienen plataformas más grandes para moverse. Ellos no necesitan que un label de dos personas en el centro de América les echen porras, ellos no necesitan eso. En cambio, digamos, nosotros como grupo de artistas o músicos que estamos en Centroamérica o en Latinoamérica en general y no tenemos esas plataformas, nosotros mismos necesitamos echarnos porras. Entonces, lo que queremos es trabajar con nuestra gente, ¿verdad? Y, y que esto sirva para eso, para poder hacer que la escena sea un poquito más grande, que si alguien quiere comprar un disco en Bandcamp, que se vayan a meter en Bandcamp y el disco cuesta $4, esos $4 casi todo le va a llegar al artista. Eh,
Y eso es al final lo que nos interesa, que el artista también vea un poquito del rédito del trabajo que implicó grabar ese disco, ¿verdad? Y bueno, es un poco. Fernando, y vos como director creativo, ¿qué importancia le das a la identidad visual de los proyectos con los que decidís trabajar en el sello? Esto es una pregunta bien curiosa y honestamente no sé específicamente cómo responderla eh, en un 100%. Em, con los artistas que estamos lanzando ahorita, la identidad visual de pronto del disco en sí, digamos, sí está definida, colores, cómo está estructurada su portada o su diseño gráfico y demás. Eh, Mucho también tiene que ver con el feeling de cómo se ve esta portada versus el contenido de la música. Pero algo muy interesante que nos ha pasado en las conversaciones que hemos tenido con artistas y bueno, y con nuestros propios lanzamientos, es que hasta el momento no tenemos una sola fotografía, por ejemplo, de un ser humano dentro de los procesos. Inclusive en el PDF de presentación que tenemos de Pluvial no hay una sola fotografía de un humano y eso es algo que hemos estado conversando José y yo porque nosotros sentimos que yo, ¿verdad? Obviamente digo por mi profesión, creo que la imagen gráfica es absolutamente importante, digamos. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier género, ¿verdad? Porque, no sé, por ejemplo, te pensás en los metaleros noruegos que andan todos pintados con el corpse paint y demás, hay una imagen, hay una construcción de una cosa casi teatral, ¿verdad? O de pronto estás viendo el pop más antiguo, o más antiguo no, pero digamos, el pop un poco más viejo, o Michael Jackson, él tenía también una construcción, o pop más moderno, ves a Billie Eilish con sus puestas en escena, o con sus portadas y con sus videos musicales. Estamos hablando de que hay mucho trabajo involucrado en ese proceso y siento que todo ese trabajo está muy ligado a que lo que se está vendiendo, además de la producción musical de estas personas y de su talento, su imagen. Ellos o sea, el spotlight está sobre ellos. Eh, a fin de cuentas, digamos, pienso como en artistas que no enseñan la cara nunca y solo se me ocurre en el mundo del pop a Sia, que Sia tiene su peluca gigante y nadie sabe cómo se ve en los últimos 20 años. O sea, y creo que los artistas de ambient no necesariamente viven ahí. Creo que el proceso es un poco más introspectivo. Inclusive podría hasta llegar a decir que muchos de los artistas de ambient son personas muy introvertidas. Son personas que hacen la música en un cuarto en su casa, nadie sabe cuándo están haciendo el disco y de pronto el disco ya está listo. No tuviste estos updates de, hola chicos, para los que me preguntaron cómo va el disco, aquí estoy grabando teclados. Eso normalmente no pasa o pasa muy pocas veces. Hay un artista que se llama Diatom Deli, que ella es latina estadounidense, no sé específicamente en qué estado está ella, y ella sí hace updates y es súper raro. Y no lo digo en un mal sentido, pero es muy poco común que veas un artista que está haciendo como cosas con tapes y que te está haciendo un update de cómo hace los mezclas con tapes, ¿verdad? Y no me parece malo, me parece increíble, me parece lindísimo, pero no es lo común, no, esto no sucede tanto. Y digamos, a mí me costaría mucho pensar en José haciendo un disco nuevo de Eus y él teniendo su cámara puesta y enseñándonos cómo es su proceso. Cuando, o sea, si existe un proceso misterioso de hacer música en este país es el de José, yo no lo entiendo, no sé cómo funciona, pero de pronto en un momento él tiene algo hecho. Y el mío es un poco más simple, digamos, yo empiezo a grabar ideas y voy desarrollando esas ideas y demás. Yo podría tener una cámara perfectamente encima de mis teclados mientras estoy haciéndolo. Eh, pero la realidad es que la mayor parte de los músicos con los que hemos tenido contacto en este periodo de existencia pluvial han sido personas más introvertidas. Entonces, ahorita estamos como en una especie de zona que es muy extraña. Yo personalmente necesito que me den más contenido en donde su imagen visual exista para yo poder hacer promocionales con eso, pero al mismo tiempo estoy claro que ellos no son necesariamente las personas que me van a dar eso, entonces tengo que también plantear la estrategia desde otro lugar, ¿verdad? Entonces, si en algún momento me topo un artista que hace estas cosas, va a ser increíble y va a ser facilísimo crear una estrategia alrededor de eso. Pero por el momento, de la realidad que tenemos en Pluvial es que tenemos un grupito de introvertidos
que difícilmente tienen una foto de ellos en su perfil de Instagram y nos toca mover esa música y nos toca moverla a partir de mostrarle al mundo su talento y mostrarle al mundo sus propuestas y explicar sus propuestas desde otros lugares que no necesariamente sea cómo se ven ellos y en qué contextos es que ellos se ven, ¿verdad? Fernando, y aprovechando un poco a platicar del sello como negocio, como tal, ¿cuáles son algunas de las decisiones complicadas que les ha tocado tomar en ciertos momentos a la hora de pensar, como te decía, en el sello no solamente como un proyecto artístico, sino también como un negocio o como un emprendimiento? Decisiones complicadas. La primera decisión complicada, o por lo menos que nos puso a dudar, fue la de pauta pagada en redes sociales. Hicimos varios experimentos, diferentes días de pauta, diferentes públicos, diferentes targets. No llegamos absolutamente a nada satisfactorio, o por lo menos, no decir satisfactorio, pero en el entendido de que esto es una cosa de nicho. eh, Algo que sucede es que tal vez ese nicho ni siquiera está tanto en redes sociales. Entonces, de pronto, mucho de la pauta se va a lugares en donde de las personas que lo ven no necesariamente van a engage con eso, ¿verdad? El engagement es muy bajo. Entonces, eso por un lado. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, estrategias de Reddit, eh, o sea, pensás en Reddit y dices, bueno, Reddit no es necesariamente el lugar para eso, pero bueno, estrategias de Reddit nos han dado muchísimo más resultado que estar haciendo pauta en Instagram, por ejemplo, o en Facebook. Em, otros, Otras cosas que nos han parecido un reto particular son las ediciones físicas. Las ediciones físicas son un 50% ilusión, un 50% un trabajo durísimo. El 50% de ilusión es que te dicen cuando vas a sacar tapes, bueno, el mínimo son 50 tapes. Y te pones a pensar cuántas veces has logrado vender 50 tapes y la respuesta es nunca. Entonces, llegas a un lugar en el que decís, bueno, ok, voy a meterle plata a estos 50 tapes. Estos tapes, de pronto no querés que sea el tape normal, querés que sea una edición especial, entonces escoges un tape de otro color, comienzan a subir los costos. Entonces, todos los costos vienen de nuestros bolsillos, de José y mío, digamos. Todos los gastos alrededor de un lanzamiento son pagos por nosotros. Ahorita, como te digo, el label no ha generado suficiente ganancia para que sea autosostenible. Entonces, de entrada, lo que estamos haciendo es un proceso de inversión, que eso es como lo más normal en un negocio que inicia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para darte una idea como de este lanzamiento que vamos a hacer ahora, el lanzamiento es una lata. Esa lata viene con laser etching, entonces viene el nombre del disco en la lata. La idea es que ese grabado en láser que se hizo elimine el esmalte. Entonces, que a través del tiempo, mientras el metal se oxida, lo que va a suceder es que el óxido, o sea, las letras se van a convertir en óxido. Entonces, hay una cosa que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, hay un juego ahí de que eso va a ser un producto que con el tiempo va a ir cambiando solito, ¿verdad? Internamente vas a encontrar el código de descarga, vas a encontrar calcas, un texto que se escribió del disco y vas a encontrar el sintetizador. Ese sintetizador funciona como si fuera un pedal de guitarra, lo conectas con el mismo adaptador de corriente y el sintetizador funciona con luz. Entonces, si le pones una linterna encima, hace ciertos sonidos, si le quitas la luz, hace otros sonidos. Es un juguete maravilloso hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, poder pensar y armar este paquete de cosas bonitas implica obviamente cierto trabajo de investigación, hay que contactar al productor de los sintetizadores, hacer un trato con él y decirle, hey, mira, te vamos a comprar tantos, necesitamos hacer una inversión de cuánto, cuál es el mejor precio que nos puedes hacer y comenzás como a diseñar esto y entonces cuando empezás a ver el punto de balance, de lo que cuesta cada copia para que quedes en un número aceptable, digamos, eh, tienes que empezar a- tienes que empezar como a entender
cuánto está dispuesto a pagar el, el comprador, ¿verdad? Entonces, por suerte, en el mundo del ambient, los compradores son coleccionistas de cosas. Entonces, digamos, si llegas a un precio que es razonable y que es justo, ellos te van a comprar las copias que hay, ¿verdad? Entonces, ahora con este lanzamiento vamos a sacar 20 copias nada más. Pero esas 20 copias cuestan un poquito más que un vinil. Entonces, la gente podría decir, bueno, pero ¿por qué no sacan viniles entonces? La diferencia es que para poder sacar viniles vamos a tener que sacar 100 viniles. Entonces, 100 viniles se los van a quedar 80 en la bodega. Y eso no es, eso es un mal negocio. ¿Cómo se llama? El inventario que no se mueve es un pésimo negocio. En cambio, si sacamos estas 20 copias, y estas 20 copias van a ser muy divertidas porque los nerds como yo, que les gustan los sintetizadores, la van a comprar porque es el mejor trato que van a hacer en su vida por obtener un sintetizador y aparte se ganaron un disco, aparte se ganaron una camiseta y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esos han sido como un poco los retos, encontrar cómo hacer que esos lanzamientos se sientan frescos, porque a fin de cuentas, si te metes a Bandcamp, vas a ver que 200 artistas por cuadra en los Estados Unidos o en Europa o en Latinoamérica te sacan cassettes. Y eso no tiene nada de malo, está todo bien si te gustan los cassettes, pero si nosotros sacamos un cassette más, se va a perder en ese océano de cassettes, ¿verdad? Entonces queremos sacar cosas que... Ah, bueno, puede ser un paréntesis con eso. El primer lanzamiento que hicimos, el de EOS, el de Completud, uno de los reviewers que se llama A Closer Listen nos puso en una categoría en sus reviews de fin de año con el mejor empaque. Entonces, claro, nosotros estamos demasiado contentos porque el empaque se hizo con demasiado amor. Es una caja de madera que tiene un vitral encima, el vitral se desliza y entonces puedes ver el cassette y vienen los otros goodies. Entonces, claro, el hecho de que nos reconocieran que el lanzamiento había sido lo suficientemente bonito para que estuviera entre los mejores 10 lanzamientos físicos del año pasado, nos quedó, o sea, nos hizo quedar súper claro que ese es el camino que tenemos que tomar. Entonces, nuestra expectativa es esa, es que artista que viene, artista que trae una propuesta, ver cómo hacer para que esa propuesta nosotros la podamos elevar a un lugar físico, que no solo sea, ay, sí, vayan, escuchen esto Spotify, porque ese no es, ahí no va a pasar nada. Lo que queremos es que eso exista, ya sea en un cassette, o sea en un CD, o en un vinilo, en lo que sea, y que alguien tenga ese disco en Groenlandia y lo puedan escuchar allá, y que si ya luego lo quieren escuchar en el teléfono, cool, dale, escúchalo en Apple Music, está todo bien. Pero el primer acercamiento tiene que ser impactante, o sea, el comprador de un cassette de Pluvial o de un lanzamiento Pluvial tiene que sentirse contento de que la plata que gastó se ve súper bonita en su casa. Entonces, eso es a lo que estamos apuntando. Ay, me parece brutal. Mira, yo creo que parte del éxito que puede tener una estrategia así es siempre ponerse en los pies del usuario, ¿verdad? Realmente Es, es complicado cuando uno está pensando solamente en cómo volver rentable algo, ¿verdad? Cuando no estás tomando en consideración a la persona a la que va dirigida ese producto, ese servicio, ¿verdad? Esa es una parte así es. esencial de buscar crear ese impacto positivo. Yo quería preguntarte, Fernando, en base siempre a tu experiencia y también puede ser a otros casos que has visto, ¿qué errores comunes ves o crees que cometen otros sellos o otros colectivos independientes que buscan profesionalizarse o volverse proyectos rentables en el tiempo? Yo, digamos, creo que todas las personas, estoy hablando de personas físicas y pienso personas jurídicas también, ¿verdad? Sellos o personas sacan sus lanzamientos o sus propuestas en la medida en la que su universo se los permite, ¿verdad? Y digo esto, a ver, yo trabajé para el label We Could Be Music, no sé si lo conoces o no, es un label de acá de Costa Rica que se encarga de sacar propuestas de artistas que son de comunidades no representadas. Entonces, hay artistas de Estados Unidos, artistas de Latinoamérica que son indígenas, LGTBI, Q+, etcétera. Entonces, ellos comenzaron con esta idea de sacar artistas que tengan estas características. Su misión y su visión es como un poco como una ONG. Entonces yo tuve la oportunidad de compartir un año con ellos, trabajando directamente con el label como productor audiovisual.
Y, digamos, había mucho conocimiento ahí. Ellos sabían cómo pitchar sus singles con playlist. Ellos sabían cómo, qué días les funcionaba mejor hacer las pautas. Ellos sabían cómo organizar sus lanzamientos correctamente. Entonces, a fin de cuentas, si ves el calendario de Weekly Music, está lleno de cosas. Tienen lanzamientos todo el año, tienen artistas a los que están produciendo todo el tiempo. Y bueno, están haciendo colaboraciones constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto tenés a un We Could Do Music que es un grupo de personas que conocen muy bien el negocio, que están empezando, digamos, tienen relativamente poco a existir, pero conocen muy bien el negocio y tienen el acercamiento correcto hacia cuáles pueden ser sus socios colaboradores. Entonces, de pronto se acercan a Universal Music Group o se acercan a alguna, eh, ¿cómo se llama? Alguna organización internacional que de pronto se vería beneficiado con algunos de los lanzamientos de We Could Do Music y crean proyectos. Entonces, claro, ellos tienen todo eso para funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de los artistas, incluyéndome, cuando estamos por nuestra cuenta, lanzamos el disco por nuestra cuenta, las colaboraciones son prácticamente no existentes y cuando haces una colaboración es como, tengo un muy buen amigo que hace synthwave. Entonces mi amigo saca 3 piezas al año. Y el año pasado llegó y me dijo, oye, ¿me puedes grabar un solo para esta pieza? Ok, yo le grabé el solo, la canción salió, él le dio promoción durante un mes seguido, non-stop, y la pieza se movió bastante, tenía un montón de listens, y luego de ese mes desapareció. Esa es la energía que tiene esta persona, y está todo bien, digo, eso es lo que él puede, él tiene un trabajo, tiene muchas cosas que hacer, entonces ese hype que tiene durante un mes es la cantidad de energía que él puede dedicar al proyecto sin descuidar las otras facetas de su vida. Entonces, para mí, tal vez como, porque no quiero decir que es un error, pero es una muy mala práctica, es que los artistas y principalmente los de nicho tenemos la muy mala costumbre de no hacer cosas en conjunto. Entonces, mi primer acercamiento a eso es yo querer trabajar con José, decirle, hey, José, hagamos algo. Entonces, José al principio como que costó un poco que aceptara y luego se dio cuenta de los beneficios que tenía hacer cosas en conjunto. Y ahora que se dio cuenta de los beneficios, entonces, claro, Pluvial tenía más sentido, grabamos un disco juntos. eh, Él ahora siente que tiene una plataforma en la que puede mover las cosas fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, para observar un poco como esta idea, si uno es un artista de nicho o en su defecto tiene música que de pronto no es el pop más comercializable del mundo o no es el rock más comercializable del universo, uno está en desventaja. Y, y está en una desventaja no solo en la industria musical completa, sino que está en una desventaja en que no es tan fácil llegarle a gente. Entonces, ¿cómo haces para llegarle a más gente? Eh, Búscate un artista y hacer un conjunto con esas personas. Cuando esa persona escuche a los dos artistas, empiezan a buscar, a investigar un poco más de la música que vos haces. Entonces empiezan a escarbar, escarbar, escarbar y se topan discos del 2000 que tenían ahí guardados, que estaban subidos en Bandcamp y entonces ya tu música tiene la posibilidad de moverse de una forma más interesante. Pero si lo que estás haciendo es haciendo un post en tu Instagram que tiene 3 seguidores, todos los días vas a llegar a 6 seguidores y de nuevo, o sea, uno saca su música en las condiciones que uno tiene, pero el hecho de buscar mejores condiciones no es un problema, siempre es una muy buena idea. Sí, completamente de acuerdo con vos. Eh, yo te quería preguntar, Fernando, vos personalmente, ¿cómo ves el mercado actual de la música experimental y el ambient en Latinoamérica o incluso Centroamérica o Costa Rica en términos de oportunidades reales para los artistas y los proyectos artísticos? Ok, esto es algo que hemos estado analizando desde hace, ¿qué te digo? Como unos 2, 3 meses hemos tratado como de entender un poco más las características principalmente de Centroamérica, que tal vez es lo que tenemos como un poco más a la mano. Hace poco José estuvo haciendo un proyecto con una chica de Honduras y hicieron un disco súper, súper lindo, súper lindo. Ese disco no salió con Pluvial, ese disco ellos decidieron sacarlo antes porque Pluvial en ese momento todavía no estaba completamente armado. Y nos dimos cuenta que hay una movida muy interesante. Estoy hablando de Honduras específicamente, digamos, hay una movida muy interesante de música que es muy inusual. De pronto no te topas ese ambiente que son ese montón de reverbs gigantes, sino que es música
un poco tal vez más cercana al industrial de pronto, o música electrónica que es muy experimental, muchos ruidos y hay como muchas cosas sucediendo. Em, Luego de eso empezamos a investigar un poco la movida en México. También la movida en México hay muchos artistas que están haciendo cosas muy interesantes y entonces te topas con un abanico de cosas muy particulares. Por ejemplo, mi universo de ambient es muy tranquilo, es muy sutil, no hay tantos ruidos, no hay tanto, o sea, no es muy agresivo. Bueno, el ambient no es muy agresivo, pero de pronto no te topas como cosas como con sonidos demasiado pesados. Y de pronto en México te topas un montón de eso y está todo bien y es una propuesta súper interesante. Y entonces, lo que yo siento y lo que veo es que hay un montón de compositores que están haciendo música constantemente, pero que están mercadeándose a sí mismos, y bueno, eso lo digo para mí también, nos estamos mercadeando como artistas de ambient o como artista de música experimental o como experimentador sonoro, pero no nos estamos mercadeando como compositores, porque a veces uno piensa compositor y piensa en el señor que escribe o la señora que escribe partituras, y esas partituras van y se tocan con orquesta, y efectivamente eso es un compositor, pero también queda este hueco de composiciones que de pronto no vienen desde la academia y desde la formalidad y que vienen desde un lugar un poco, como un poco más salvaje y un poco más urbano, en el sentido en que son personas que no son músicos o que en su efecto no se consideran músicos, estudiaron, no sé, ingeniería en sistemas y de pronto tienen el hobby o tienen la curiosidad de usar sintetizadores y de pronto te das cuenta que hay alguien que es así, que tiene 7 discos grabados. Eso es un compositor que está haciendo música. Y entonces, ¿por qué su música? O sea, ¿por qué vamos a tratar de mover esa música como si fueran discos de ambient, como si fueran discos de Brian Eno? Eh, no, primero que todo, no se puede. O sea, meterse en ese espacio requiere de un esfuerzo, no solo económico, de un esfuerzo muy particular para poder llegar y poner tu música ahí, que la gente diga, ah, mira, es que después en el radio de Apple Music, después de Brian Eno, me salió tal artista. No va a pasar así tan fácil. Entonces, ¿por qué mejor no crear una estructura en la que los artistas se mercadean como compositores, están componiendo música para documentales, películas o lo que sea, y de pronto llegas a ver que tienen un acervo de trabajos que no necesariamente terminaron en audiovisual, pero que son obras musicales que son muy interesantes. Y entonces terminas dándote cuenta que es un artista que tiene un montón de cosas para ofrecer, ¿verdad? Ahora, que suena como un poco ilusorio que toda la música que uno haga o que unos artistas hagan, uno las puede ubicar en audiovisual. Definitivamente es un poco ilusorio, pero el punto es que ahorita, en este instante, y digamos, te lo digo desde mi trabajo en el cine, existen compañías gigantescas que se dedican a tener propiedad intelectual de músicos, de muchos tipos de música, de casi que, pongámosle librerías, digamos, existen librerías gigantes que están moviendo música que termina en películas a las que se les paga una ridiculez en sus derechos de uso y su licenciamiento. ¿Y por qué entonces existen artistas que están en, no sé, en Luxemburgo, que tienen acceso a esas librerías y que están haciendo música que con sus distancias, digamos, es muy similar a la que se está haciendo en México, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala? Porque esos artistas no tienen espacio en estas librerías? Por múltiples razones, pero una de las razones mayoritarias que yo he conversado con los dueños de estas librerías en festivales de cine es que, no, así es que a nosotros nunca nos mandan nada de Guatemala, nunca nos mandan nada de Costa Rica. Entonces tenemos un montón de artistas que están haciendo música para que la escuchen los tíos. Eh, y así no funciona. O sea, hay que acercar. Hay una estructura y bueno, esto es otra cosa que me parece interesantísimo. Un montón de artistas hacen música buenísima, no la registran, no la tienen en ASCAP, no la tienen en BMI, no tienen sus cuentas de Sound Exchange, no la tienen en el registro de propiedad intelectual de su país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto, director de cine que está haciendo película grande, quiere poner tu música ahí, el music supervisor te busca para hacerlo y se da cuenta que tu música no está registrada en ningún lado y entonces no la puede poner porque el proceso de registro excede lo que tiene el tiempo de la película en postproducción. Entonces eso nació muerto.
Y así no puede funcionar. Entonces, parte de lo que nosotros estamos planteando también con Pluvial en ese aspecto es que los artistas tengan un soporte legal de su música, para que el día que aparezca un señor con una bolsa de tela con símbolo de dólares, que te la quiere dar para ponerlo en su película, para ponerlo en lo que sea, que la música esté lista para nada más darle la llave y decirle, póngala donde quiera, aquí está la licencia, muchas gracias. Y ahí es donde está como el asunto. Eh, las librerías están ahí y ellos están buscando constantemente propiedad intelectual para poner. Nosotros no tenemos esa propiedad intelectual ahí porque nada más no hemos sido lo suficientemente ordenados como comunidad de músicos y de creadores de música o como industria musical en general. Eso es algo que tiene el pop y eso es algo que tiene el reggaetón y que tiene el trap y que tienen, ellos son organizados. Su música, todo el mundo sabe cómo son los splits, la música está registrada en todos los PROs, la música está en todo, ellos están listos para recoger esa plata y para ser famosos. Ellos están listos. Nosotros, por ser un montón de introvertidos, no estamos listos para nada y eso es un problema. Entonces, en el momento que se facilitan estas herramientas, la posibilidad de que la musiquita de nicho se convierta en un negocio es un poco más alta. Ahorita es un 1%. Dentro de unos 5 años va a ser un 20%. Dentro de 10 años va a ser un 30% y así sucesivamente. Entonces, lo que hace falta es esa parte de industria musical que haga que los artistas digan, ah, ok, es que si lo pongo en BMI, voy a tener chance de venderlo más fácil. Sí, sí, esa es la realidad. Mira, me parece fabuloso eso que decís porque realmente considero que eh, uno de los principales retos a los que se enfrenta al menos Centroamérica, ¿verdad? Que es la región en la que pues nos podemos ahorita centrar más, es el Ujú. hecho de que a nivel de talento, pues ya los artistas y los proyectos musicales, como vos decís, ya no hay casi ninguna diferencia en los estándares de calidad con respecto a otras regiones del mundo que han sido potencias en la música. Sin embargo, seguimos todavía en ese proceso de profesionalizar la industria, ¿verdad? Que es tan importante para Es- que estas oportunidades que vos mencionás puedan ser factibles para un artista o un proyecto musical aquí en Centroamérica, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, ¿verdad? En Honduras. Sin esa parte de comprender realmente cómo funciona la industria musical, pues el talento se queda corto, ¿verdad? Se queda en un hobby caro todo esto, ¿verdad? Como me gusta a mí decir. es, es un hobby Entonces, carísimo. es vital que si uno tiene la visión de en algún momento llegar a rentabilizar su proyecto musical e incluso poder llegar a vivir de esto, pues es indudable que hay que empaparse de lleno y profesionalizarlo al máximo y saber realmente que toda esta parte más engorrosa de estos procesos tal vez administrativos y de gestión son los que muchas veces abren y cierran las oportunidades para un proyecto, ¿verdad? Así es. Así es. De hecho, bueno, en CAM, recuerdo una de las conferencias que yo no sé si estuviste en esa, que era la de este chico, no me acuerdo cómo se llama él, pero es el de una banda que se llama Entre Líneas. El chico de Entre Líneas dice, yo ahora toda la música la hago porque estoy planteando hacer sin licensing. Y entonces yo digo, ok, ok, eso es súper válido, eso es un negocio. O sea, este planteamiento es un planteamiento de negocio y está todo bien. Eh, y esto me parece interesantísimo porque el tipo ha metido N cantidad de licencias y él está haciendo un negocio a partir de eso. Entonces toca con su banda le da, le permite o tiene este outlet creativo en el que puede ir a hacer conciertos, en el que puede sacar discos y demás. Y de pronto un día llega un señor y le da plata por su música para ponerle un anuncio. Entonces, yo creo que, a ver, creo que en este contexto va a haber posiblemente mucha gente diciendo, no, pero es que eso es vender la música, es que eso es ser... Sí, sí, lo es. O sea, pero por un lado no lo es. O sea, venderse en la música es cambiar su estilo para que sea eh, comercializable y por ahí no va el asunto. El tema es hacer la música que uno hace, que eso es para lo que es para uno, por lo menos para mí, yo no puedo pasar una semana sin estar haciendo algo de música. Entonces, uno hace su música con el estilo de uno y de pronto uno es el que busca en dónde ubicar esa música dentro de un espectro, ¿verdad? Es lógico que si vos tenés una banda ultra mega pesada como Side of Emptiness, digamos, que es una de las bandas pesadas de aquí de Costa Rica, no vas a pretender meterlo en una película o en un comercial de verano de estos playeros, o sea, por ahí no va.
lo puedes meter en otra cosa, de pronto vas a hacer una plata con eso, o en su efecto vas a mercadearte muy bien con eso. La música que va a calzar dentro del universo de este comercial de verano de cervecita es otra onda, es algo más playero, es algo más good vibes, o sea, entonces van a haber bandas que van a hacer esa música. Stereo Family no va a hacer esa música porque ellos no, eso no es su estilo, ni va a pasar, ni nada. Pero el día que hagan una película que es de metaleros que viven en Latinoamérica y necesitan soundtrack, van a agarrar música de Stereo Emptiness y la van a poner en esa película y entonces ellos van a capitalizar sobre eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un juego que es el de, ya yo tengo mi propiedad intelectual, tengo que buscar los espacios de dónde meter esa propiedad intelectual. Entonces, sí, los espacios existen. Ahora, el tema es, ¿cómo llego a esos espacios? Tengo que tener mi música en un PRO, tengo que tener mi cuenta de Sound Exchange, tengo que tener mi contenido registrado en la oficina de registro de la propiedad de mi país. Eh, y además de eso, que esto es algo que para mí es sorpresivo, la gente no sabe cuánto cuestan sus discos. Y entonces uno dice, bueno, pero es que es mi tiempo. Y yo, claro, sí, 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 o sea, pero ¿cuánto cuesta tu disco? Agarrarse un Excel, poner las horas que le metiste al disco, hace más o menos un promedio de cuánto cuestan tus horas, meterle lo que te costó comprarte el pedal que te compraste y hacer toda esa suma. Y ahí puedes más o menos saber cuánto cuesta una producción tuya. Entonces, si un día llega a preguntarte, Mike, ¿cuánto costaría poder hacer una cosa así, esa? Ahí más o menos tienes un promedio. Pero entonces, hay cosas que para mí parecen misteriosas. El otro día vi que, eh, ¿cómo se llama este cantante? T-Pain vendió todo su catálogo en una cantidad ridícula de dinero. Cuando estas personas compran estos catálogos, estas compañías, ellos hacen un due diligence y ellos agarran y dicen, bueno, este disco ha producido tanta plata, a este artista se le pagó un adelanto, de la disquera le pagó un adelanto de tanto, lo que quiere decir que este disco cuesta más o menos tanto. Ellos saben cuántos son esos números. Cuando se le ofrece $1 billón a Tipping por su catálogo, no es que es un número ridículo, es que eso es un número adecuado al catálogo que tiene Tipping para vender, ¿verdad? Entonces, como extrapolando un poco estas ideas, es como, bueno, tenés tu cataloguito que tiene 5 discos de ambient, no vas a ganarte $1 billón con esto porque no va a pasar así, pero si vos sabes cuánto cuesta y sabes, tenés todo registrado y demás, cuando alguien llega a hacerte una oferta por un track para ponerlo en algo, vos después llegarías a aceptar esa oferta si la oferta está adecuada y si la oferta no está adecuada, puedes llegar a decir, la verdad es que me gustaría que me subieras un poco más. Y a partir de eso sabes cuánto cuesta tus cosas, pero, o sea, sin ese conocimiento, yo entiendo que los artistas no quieran hacer esa parte porque es una cosa aburrida, pero eso por lo menos les permite tener una perspectiva correcta de cómo mover su arte si algún día llega la pregunta de cuánto me cuesta hacer algo con vos. No, es que así es completamente, ¿verdad? Yo insisto, no puedes pretender manejar tu proyecto como un hobby, como un pasatiempo y obtener los resultados de una empresa formal y profesional, ¿verdad? Son dos cosas Es completamente incompatibles, ¿verdad? Pero bueno, incompatibles. Fernando, ha sido un gustazo platicar con vos. Se ha Muchísimas pasado volando aquí gracias. la hora platicando. Ha sido genial poder tocar varios temas y profundizar un poco acerca de lo que están haciendo hoy ustedes con Pluvial, que me parece fabuloso. Para ir cerrando Muchas un poco, gracias. quería que nos contaras un poco en sí de los planes a futuro que tienen con Pluvial y si quisieras hacer algún anuncio aquí que quisieras compartir con la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Sí, bueno, vamos a lanzar el segundo lanzamiento de Pluvial, sale el 28 de febrero. La banda se llama Mose y es un trío experimental de música ambient. El disco se grabó en sesión, nadie sabía qué iba a pasar. Llegaron, pusieron sistema de grabación y se grabó lo que se grabó. Este va a venir en una edición especial que incluye sintetizador, un montón de cositas. Ahí lo vamos a estar anunciando. En nuestro Instagram es pluvial.sounds, para que nos sigan por ahí. Ahí vamos a estar posteando constantemente cosas. Mi banda de rock metal saca disco en marzo, a finales de marzo, si no me equivoco.
Y bueno, con Pluvial tenemos lanzamientos alineados aproximadamente hasta mayo de este año. Tenemos, creo que son 4 lanzamientos más. Entre esos lanzamientos está el soundtrack de la película La piel del agua, que ese lo compuse yo, y esa película casualmente la vamos a sacar porque la película está nominada a los Goya en este momento. Entonces vamos a sacar, no va a venir esta es la única que no vamos a sacar en versión física. Este lanzamiento va a ser 100% digital y es una suite con todos los cues de la película seguidos, se puede escuchar como una sola pieza. Y eso creo que va a estar saliendo, si no me equivoco, como en una semana. Eso va a salir así flash para aprovechar un poco también el momentum de los Goya. Y pues bueno, eso es. Y también vamos a estar a la búsqueda de talento centroamericano durante este año. Estamos buscando artistas con los que quieran involucrarse con nosotros, hacer un split, hacer colaboraciones y así. Eso es un poco en lo que estamos ahorita. Muchísimas gracias ahí por compartir, Fernando. Aprovecho ahí a comentar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que sepan que tu información y la de Pluvial va a estar aquí en la descripción de este video, de este episodio, por si quieren ir a ver qué están trabajando o quieren ponerse en contacto con ustedes. Ahí va a estar disponible esa información. Y bueno, como te comentaba, Fernando, aquí estamos llegando al final. Nosotros tenemos básicamente la tradición aquí en el podcast de pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, un mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está viendo o nos está escuchando, sobre todo otra gente que esté involucrada en el mundo o en el negocio de la música. Bueno, yo creo que para ser un artista en este momento de la historia, en el siglo XXI, año 2026, hay que ser muy organizado, registrar su música, tener todas las cosas al día, porque a fin de cuentas, si es un hobby caro, pues no pasa nada, o bien, pero si quieren ser artistas, en serio, la herramienta más útil que van a tener es un Excel, y con ese Excel van a poder tener control de todo, y el arte, una vez que todo está organizado, el arte será más fácil. Buenísimo, te agradezco muchísimo por esa reflexión final. También te agradezco mucho por tu tiempo, por venir aquí a platicar y a compartir con No, nosotros. gracias a vos, Desearte el mejor de los éxitos, tanto a vos personalmente igualmente. como a Pluvial, que sí, que todo lo que hagan, todo lo que desean emprender les traiga los mejores resultados posibles. Y bueno, como te digo, aquí estamos llegando al final de este episodio. No sé si querés agregar algo antes de terminar. No, muchísimas gracias a vos por invitarme y por hacer este espacio para una cosa tan de nicho, porque realmente Pluvial es una cosa mega nicho. No, gracias, Fernando. Hasta la próxima. Quiero aprovechar antes de terminar este episodio para nuevamente invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriban al podcast. Si todavía no lo han hecho, les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo a más invitados y hacer más episodios. Y también recordarles siempre que si ustedes conocen a alguien más que esté involucrado en el mundo, en el negocio o en la industria de la música, por favor, compartámosle este contenido y hagamos que llegue a más gente. Y como siempre, recordarles que todas las semanas estamos lanzando nuevos episodios, así que estén atentos, activen las notificaciones y no se pierdan ninguno de estos. Y nos vemos hasta la próxima.